Dice la palabra: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a tomar la meditación solamente de los versos. Este sermón está dividido en 2, de los versos 38 a 42, y después la próxima semana de 43 hasta el final. El Sermón del Monte establece estándares de conducta muy altos. Y los estándares que el sermón establece para su pueblo, que ya dijimos que son muy altos, tienen un parámetro inalcanzable en cierto sentido. Porque lo que el Señor Jesucristo está enseñando a sus apóstoles y en general a los discípulos que estaban con Él allá en la montaña, estaban escuchando sentencias que tienen que ver no solamente con ideas nuevas que el Señor estaba diciendo, pero el Señor estaba recogiendo dichos del Antiguo Testamento, incluso que estaban ya en el libro que ellos conocían, que era justamente la Torá, los profetas, los salmos, particularmente la Torá, y que ellos habían estudiado y que habían interpretado a su propia manera. No solamente esto, sino que además ahora el Señor, después de matizar y hacer una interpretación correcta de aquellos mandamientos que había en el Antiguo Testamento, les pone un estándar tan alto como el del versículo 48. Lo que dice el Señor a sus discípulos: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Todo lo que ha venido diciendo el Señor hasta este momento tienen como propósito que el creyente, los discípulos de ese tiempo, nosotros a la distancia, podamos tener no menos que este estándar, no menos que esta intención, la perfección. Pero no estamos buscando la perfección como el mundo dice que el hombre tiene que ser perfecto. Estamos buscando la perfección, y el Señor no dice como los perfectos del mundo, sino que nos pone al Padre como perfecto. Y entonces ese estándar es inalcanzable. Si el Señor dijera: sean perfectos como los patriarcas fueron perfectos, esta es una meta alcanzable. Aun y cuando los patriarcas están muy por encima de nosotros, es alcanzable. Si dijera el Señor: sean perfectos como el más perfecto de su iglesia o el más perfecto de su tiempo, es una meta alcanzable. Pudiésemos llegar sin ninguna dificultad, pero tendríamos un parámetro pecaminoso, porque cualquier persona que presumiblemente en la historia de la humanidad se preste de ser perfecto, de todas maneras es una persona pecaminosa. Por supuesto que el Señor podía decir que fuéramos perfectos como Él era perfecto, y ese era también un estándar alto, pero el estándar que el Señor pone justamente es el de su Padre. De tal manera que cuando habla a nosotros acerca de que Jesús ha venido para cumplir la ley y no para abrogarla, cuando ha establecido esta sentencia de que hemos cumplido mandamientos solamente por encima, sin considerar lo que hay en el corazón, sin considerar la esencia del mandamiento, entonces apela a la perfección del creyente. No solamente es importante no matar, sino es importante no enojarnos con nuestro hermano, ni decirle fatuo ni necio.
No solamente es importante no adulterar, sino con solo mirar a una mujer para codiciarla, adulteramos con ella en el corazón. No solamente es importante tener el cuidado de separarnos de nuestra esposa, sino lo que hay en nuestro corazón. Ahí radica el problema. No solamente es importante evitar hacer juramentos, no solamente es importante no tener nosotros una palabra de jurar, sino que nuestro sí debe de ser sí, nuestro no sea no, en cualquiera de las circunstancias en las que nos desenvolvamos, y el parámetro de perfección siempre es el Señor. Bajo este parámetro de perfección, entonces, el Señor lanza otra sentencia de un problema que estaba muy patente, muy vigente en la época en la que el Señor está diciendo semejantes sentencias. Evidentemente, como ustedes pueden notar, el Señor no recoge cada uno de los mandamientos y los desglosa en una exégesis necesaria, porque los problemas que estaban en ese momento eran problemas de esta naturaleza, problemas de injurias, problemas de adulterio, problemas de dar cartas de repudio por cualquier cosa, problemas de jurar, problemas de esta naturaleza, que eran temas muy importantes, recurrentes en su época, y que el Señor tiene que confrontar, porque las excusas de aquellos, particularmente los fariseos muy devotos y digamos muy legalistas, estaban tomando como pretexto para cometer toda clase de improperios. Estaban haciendo una gran cantidad de daño al pueblo con una interpretación a modo de la ley. Por eso el Señor tiene que estar matizando constantemente cómo es el corazón de la ley. Ahora estamos ante unos versículos que son muy interesantes, porque también en la época en que estaban viviendo el Señor Jesús y todos sus discípulos y el mundo en general, particularmente los fariseos, es que el tema de la venganza estaba muy de moda. Había que vengarse. La venganza era un factor determinante. La gente no se sentía bien cuando alguien les atacaba y les hacía algo. Y entonces cuando la gente recibía un agravio, lo que querían hacer era vengarse. Pero la venganza escaló a dimensiones tan grandes que incluso la venganza tenía que ser con un castigo mayor al que a mí me habían dicho o me habían cometido. De tal manera que si alguien me había dicho algún improperio, yo tenía que vengarme, pero no me iba a vengar de la misma manera. Mi venganza era más fuerte. Eso imperó en aquella época, impera en nuestra época. En nuestra época, la venganza no solamente es equiparada a la misma acción que me hicieron, sino que mi venganza siempre tiene que ser mayor. Esto ha sido culpa incluso de los medios de comunicación. Hemos visto películas, series de televisión quizá, en donde hemos visto al malvado o al bueno diciendo, pero mi venganza será mayor. Y normalmente la venganza va más allá del daño que me hicieron a mí, porque tengo tal carga, porque tengo tal insulto, porque tengo tal agravio, que ahora de que me las pagas, me las pagas. Esto pasaba en la época de Jesús, pero también pasaba en la época del pueblo en el desierto. El Señor tenía que regular la vida del pueblo en el desierto, pero había también un espíritu de venganza. Espíritus de venganza muy fuerte. No crean que la venganza es de nuestra época, viene desde mucho tiempo atrás. La venganza entonces era un factor determinante para aquellas personas. De tal manera que entonces tuvo que legislar Moisés sobre el asunto de la venganza. ¿Cómo tiene que ser? Ahora, necesita haber en verdad venganza. Necesitamos nosotros tener un principio de equidad de tal manera que una persona que sufre un agravio pueda él tener entonces aquella persona pagar por aquel agravio cometido. Ese principio de equidad era muy importante. Pero entonces Moisés legisló sobre esto. Y en su ley se establece una estricta equivalencia entre el crimen y el castigo. Lo que había que hacer era tener este equilibrio entre crimen y castigo. Pecado y castigo. Ahora, esto se parece mucho a lo que pasa en nuestro entorno. Normalmente, la corriente conductista de nuestra época habla de eso. No todo está mal. Pero una cosa que es importante es que se dice, de acuerdo a la falta es el castigo. De tal manera que si yo, por ejemplo, de pequeño, no hacía la tarea por ver televisión, el castigo tenía que ser equivalente a mi falta. Lo más justo era que mi papá dijera, a partir de ahora, no más tele para ti.
porque lo que provocó que yo no cumpliera con la norma fue la tele. Pero si yo por ver televisión no cumplo con la norma y mi papá me castiga quitándome mi juguete, no es equiparable la falta con el castigo. Yo diría, por ver la tele, no cumplir la norma, quítame la tele, es equiparable. O porque desobedeciste a tu mamá, no sales a jugar. Si por salir a jugar desobedecí a mi mamá, es equiparable, pero de otra manera no es equiparable. El conductista de nuestra época dice, según la falta, es el castigo. En aquella época, en la época de Moisés, cuando se legisló, pasaba algo semejante. La gente empezó a desbordarse sobre los castigos y las venganzas. De tal manera que entonces Moisés tuvo que decir algo como esto. Lo que dice, lo escribe en Éxodo y en Deuteronomio y también en Levítico. Textualmente, en Éxodo 21, 23 al 25 dice: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Lo que está diciendo aquí Moisés es, el castigo tiene que ser equiparable a la falta. No está diciendo la venganza tiene que ser equiparable, sino el castigo tiene que ser equiparable a la falta. A esta ley, que era de reciprocidad, se le llamó la ley del talión. Y a partir de este momento, solamente se tomaron frases aisladas de esta famosa ley del talión para justificar la venganza. Otro pasaje que escribió Moisés en Deuteronomio 19, 21 fue: y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esto era la pura ley y era absoluta justicia. A partir de ese momento, amados hermanos, no solamente la ley del talión se hizo famosa, sino el principio de la justicia retributiva. Cuando hablamos de la justicia retributiva, es justamente la ley del talión. Podemos hablar de ley del talión o ley de la justicia retributiva, porque la justicia retributiva tenía que ver con esto. A partir de tu falta, yo te condeno, yo te pago. La justicia retributiva incluso iba más allá. A partir de la legislación de la ley de Moisés o cualquier otra ley a partir de ese momento, es que se mencionaba cierto castigo para cierta falta y se tenía que cumplir retributivamente. Nosotros, por ejemplo, en el ámbito teológico, en el ámbito espiritual, al respecto de nuestra salvación, entendemos la justicia retributiva cuando escuchamos pasajes como por ejemplo el que dice, ¿no?, que la paga de pecado es muerte. Así que nosotros hemos pecado, por lo tanto, la justicia retributiva es muerte. Pero encontramos en la justicia retributiva un elemento que nos ayuda a destrabar la ley del talión, porque en el concepto de la justicia retributiva hay gracia y misericordia. Porque si usted se acuerda, evidentemente la paga de pecado es muerte, pero lo que sigue es ejemplar. La dádiva de Dios es vida eterna. No aplica el Señor la justicia retributiva, sino que en lugar de su justicia trae misericordia. Y esto de alguna manera destraba la ley del talión cuando no nos ponemos más atención en lo que me hicieron como en la misericordia, como en la gracia. Pero en el Antiguo Testamento esto prevalecía. Dice Levítico 24, 19 y 20. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Y siguió vigente. Y siguió vigente por todo el Antiguo Testamento. Llega la época de los judíos, de los fariseos, de los publicanos, y matizan a modo este pasaje. Y entonces, lejos de hablar de una justicia retributiva en donde imperaba la misericordia, empezaron a hablar de la justificación de la venganza. Dicen, me voy a vengar, y el castigo es mayor a la falta. ¿Y sabe cuánta gente empezó a vengarse? ¿Cuánta gente empezó a atacar?
a sus semejantes? ¿Cuánta gente que se sentía agraviada, fuera agraviada o no, cobraba venganza? ¿Qué acaso el pueblo del tiempo de Jesucristo se había olvidado de pasajes como el de Levítico 19:18, cuando dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová? Quizá no se habían acordado de los proverbios tan maravillosos como este 20:22, donde dice: no digas yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. El apóstol más tarde va a escribir en Romanos 12:19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En la época del Señor Jesús, entonces, cualquiera que se sentía agraviado, entonces hacía un acto de venganza. Incluso lo que acabamos de estudiar hace algunas semanas, que tiene que ver con la carta de repudio, si el marido pensaba que la esposa le había agraviado porque no le había puesto suficiente sal a los frijoles, entonces había que tener una venganza, y no había mejor venganza que justificada por la ley, que era la carta de repudio. ¿Pero qué no hay misericordia? ¿Que no había entonces la posibilidad de tener una acción contraria a esto? Los fariseos entonces tomaban esta ley para sí, pensando que la ley justificaba la venganza, como la carta de repudio justificaba el repudio. ¿Será que esto entonces era justificable a los ojos del Señor? Los fariseos lo hacían, y lo trajeron a los apóstoles y a los discípulos y al pueblo cristiano, y el pueblo cristiano había entendido que tenía que hacerse así, ojo por ojo, diente por diente. Pero lejos de entender la justicia retributiva, lejos de entender pagar castigo, la paga equivalente al mal, ellos lo llevaron al nivel de la venganza. Y empezó a haber una gran cantidad de cosas injustas, porque normalmente la venganza iba por encima del agravio. Como ya dijimos hace un momento, hoy día pasa lo mismo. Me las vas a pagar, pero me las vas a pagar, y lo que yo voy a hacer va a ser peor de lo que tú me hiciste. ¿Será que esté justificado por la ley de Moisés de ojo por ojo, diente por diente? Estaba mal entendido, y quizá hoy día en algunos ámbitos, en algunas personas, esté mal entendido. Claro que nosotros podemos decir: yo lo entiendo bien, pero estoy casi seguro que más de 2 de los que estamos aquí hemos querido tener una venganza más grande del agravio que nos han hecho. Y estamos tan enojados con una u otra persona, o con una organización o con otra, que pensamos que la venganza va a ser mayor. Y lo peor de todo es que le hemos dado el adjetivo de dulce a la venganza. Será una dulce venganza, y disfrutaré cuando la persona que me agravió sufra más de lo que yo sufrí. Eso está en el ambiente. Y hermanos amados, no solamente en el ambiente del mundo, está en el ambiente del creyente. Me las va a pagar, porque hay dulce venganza. Pero el Señor dice: ustedes oyeron que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Y su fórmula maravillosa: pero yo os digo. Los discípulos tienen que estar escuchando lo que Cristo dice. ¿Es que lo que Cristo dice va a ser contrario a la ley? No, de ninguna manera, porque ya estableció en el pasado que no ha venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Lo que va a hacer el Señor es hacer una explicación detallada de la esencia del mandato. Y para hablar de la explicación detallada de la esencia del mandato, va a explicar posteriormente, que ese es el sermón de la semana que entra, la esencia de no solo sino de todos los mandamientos. Y la esencia del mandato es el amor al prójimo. Pero el texto va más allá. No solamente es imperioso amar al prójimo, pero no es tan imperioso esto como de amar a nuestros enemigos. Usted lo puede notar en el texto. Versículo 43 y 44. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo les digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No solamente era importante amar al prójimo, sino aquel que me hizo un agravio, tengo que amarlo.
a Él más que a nadie, porque qué fácil es amar al que me ama. ¿Qué sentido tiene el amor entonces? Lo más complicado es amar al que me perjura, al que me odia, al que me ataca, al que me lastima. Hermanos, ustedes y yo sabemos qué difícil es eso. Sobre todo un minuto después de haber recibido el agravio. A lo mejor lo meditamos y después de unos 4 o 5 años empezamos a amar al enemigo. Pero el agravio de inmediato, amar al que nos agravió de inmediato, es una complicación. Yo no digo que no conozco personas que lo hayan hecho. Lo que digo es que en el ambiente es una complicación. Pero ahí está el mandato. Y el Señor Jesús no está pidiendo para nosotros que lo vayamos analizando. Recuerde que el estándar de Dios es la perfección y el ser perfecto al que tenemos que imitar es el Padre. Así es que el Señor dice, ahí está la ley del talión, ahí está la justicia retributiva. Ustedes la han enseñado, ustedes la han aplicado mal porque están enarbolando la bandera de la venganza. Pero yo les voy a decir en qué consiste la esencia del mandato. Y empieza con una frase que es más difícil que todo lo demás que está hasta el versículo 42. El Señor dice, no resistáis al que es malo. La palabra resistir es importante en la Biblia. ¿No es cierto, por ejemplo, que en Romanos 13 el apóstol Pablo habla de no resistir a las autoridades? Resistir es respetar. O no resistir es respetar. Una versión dice, no trates de vengarte de quien te hace daño. No lo resistas. Pero va más allá. No solamente es no trates de vengarte, sino no le contestes. No regreses. A veces recibimos agravio. A veces recibimos algo hacia nosotros. La tentación es buscar justificarnos y contraatacar en el instante. Pero usted me dirá, y tiene razón, pero está levantándome un falso. Pero no tiene razón el insulto, no tiene razón el golpe. Y es posible que no. Es posible que no. Pero el mandato es, no resistas al malo a menos que tengas la razón. Eso no dice el texto. Simple y llanamente es no resistirle, no contestarle. Un comentarista dice, quedarte con la boca callada. Qué difícil, ¿no? Pero no se puede quedar así. No es cierto lo que me están diciendo. No fue correcto el castigo. Pero la tendencia del ser humano es contraatacar. Dice el Señor, no resistas al que es malo. En su lugar quizá habría que bajar la mirada y recibir el agravio. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo a los corintios les dijo a aquellos que llevaban los casos a los tribunales superiores? ¿No le dijo el Señor a los cristianos en Corinto, no te es mejor sufrir el agravio? ¿No te es mejor el ser defraudado? Esto era tan necesario ahorita como necesaria fue la sentencia de que los mansos son bienaventurados. Porque cuando el creyente es manso, es bienaventurado y puede soportar el agravio a pesar de que ha sido injustamente tratado. Pero ¿qué ejemplos tenemos en la Escritura de esto? El ejemplo más grande, más alto, más maravilloso que tenemos es el del Señor Jesús. ¿Sabe qué hizo Él? Enmudeció y no abrió su boca. Y como cordero
fue llevado al matadero. ¿Cree usted que fue justo lo que le hicieron a Jesús? ¿Fue justo lo que hicieron, el juicio que le entablaron? ¿En la justicia de los hombres? Nosotros decimos, por supuesto que no. La justicia de Dios está superior a nosotros y claro que era necesario. Pero ante un acto completamente injusto, un agravio de tal magnitud, el Señor no abrió su boca. Con toda autoridad, Él podía decirle a los discípulos ahí, no resistas al que es malo, porque yo no resisto al que es malo. ¿Alguna vez contestó el Señor? Pero por supuesto que sí, tomando la palabra en sus manos, entendiendo lo que estaba sucediendo, le llamó a los fariseos sepulcros blanqueados. Claro que sí. Pero cuando Él recibió el agravio, cuando no estaba defendiendo un punto, solamente enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué lo hizo? Por lo mismo que el Señor nos dice en esos versículos 43 y 44, porque Él amó también a sus enemigos. No el amor aquel que salvaba, sino ese amor común que se tiene para con aquellos que nos agravian. Dice el Señor, no resistan al que es malo. ¿Nota lo contracultura del sermón? ¿Nota lo difícil, el estándar tan difícil que es? ¿Cómo le podemos hacer? Dice el Señor, para que quede claro, lo ilustra de 4 formas. Y dice Él, antes, es decir, en lugar de resistirlo, no solamente es no resistirlo, no solamente es quedarme callado. Es como decir, bueno, ya me ofendiste, cumplo con el mandato bíblico de no decir nada. Sígueme insultando. No. ¿Sabe qué es lo que hay que hacer ahora? Hay que hacer actos de bondad hacia la persona que nos ofende. Dice la palabra. Antes bien, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No significa que podamos decir ahora, bueno, cuando me golpeen en una mejilla voy a poner la otra, pero si me insultan regreso el insulto, porque aquí no dice nada de esto. Evidentemente tenemos que notar la figura que está diciendo la esencia del mensaje. Cuando el Señor está diciendo esto, volver la otra mejilla significa mostrar en palabra, actitud y hecho que uno está lleno no del espíritu de rencor, sino del espíritu del amor. Se imagina que cuando alguien nos insulta o nos ofende o nos golpea, de inmediato, nosotros no le expresemos nuestro amor. Claro, la psicología moderna a esto le ha llamado masoquismo, porque parece que nos gusta sufrir. Pero no es así. Es no devolver mal con mal. Poner la otra mejilla es más noble que regresar el golpe. Y eso es muy difícil. Pero solamente los que son mansos, solamente los que entienden el Evangelio, podemos ser capaces de poner la otra mejilla. Y alguien se levanta y dice algo, y otro, y uno me golpea y el otro, hay que aguantar, hay que callar y hay que seguir recibiendo el agravio. ¿Por qué? Es injusto, pastor. Porque amo a quien me ofende. La base del amor. Dice el Señor, el que te pegue en una mejilla, el que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El que quiera ponerte a pleito, dice el Señor, y quitarte la túnica,
no solamente es déjale tu capa, déjale tu túnica, ¿no? No solamente esto, sino que ve a tu armario y tráele otra pieza de ropa. Contribuye más, da más, responde más a partir del agravio. Qué difícil es, porque no estamos nosotros constituidos en este tiempo para eso. Pero eso dice la Escritura. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Estos ejemplos no tienen otra razón o otro motivo más que ilustrar que la reciprocidad tiene que ser misericordia. La reciprocidad tiene que ser amor al prójimo, amor al que me ofende, amor al que me agravia. Esta es una de las exigencias más fuertes de parte del Señor. Pero nos ha dado la capacidad, nos ha dado de su amor, ha modificado nuestro corazón. Y nosotros sabemos que ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes nos creemos nosotros para pensar que no merecemos el agravio? Cuando Jesús, el máximo ejemplo, sin merecerlo, enmudeció y no abrió su boca. Efectivamente, amados hermanos, a veces es injusto el agravio, pero la conducta cristiana es la reciprocidad con misericordia. Ese es un ejercicio que tenemos que hacer constantemente. Quitar de nuestra mente la venganza, porque la venganza es del Señor, y amar al que me ofende en esa reciprocidad de misericordia. Esto lo dijo el Señor ahí. La semana que entra revisaremos en qué consiste este amor, pero por lo pronto tenemos que meditar sobre la importancia cristiana, el deber cristiano de sufrir el agravio y amar al que nos ofende. Acuérdese de la frase: reciprocidad con misericordia. Oramos. Padre, es difícil, muy difícil, pero tú, Señor, nos enseñas a través de tu palabra que el estándar que pides de nosotros es que seamos perfectos como tú. Qué alto estándar, inalcanzable. Pero ahí debe de estar nuestra actitud, ahí debe de estar nuestro trabajo cristiano. Y si alguno, Señor, de los que estamos aquí, alguna vez hemos sido agraviados, ayúdanos a responder bien con bien. Ayúdanos, Señor, para que tengamos una reciprocidad en misericordia, en gracia, en amor. Porque tú nos has dado la capacidad de la mansedumbre y nosotros queremos ejercerla. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a comprenderla y a ponerla en práctica en el nombre de Jesús. Amén.